buenos días. Estamos nuevamente en el espacio político de Diario Financiero y esta vez vamos a conversar con el presidente de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea, sobre contingencia política, los proyectos más importantes que se están analizando en el Congreso, particularmente en el Senado. Y para comenzar, bienvenido, darle la bienvenida, senador. Un gusto conversar con usted en una etapa ya de campaña presidencial, que aunque no ha comenzado formalmente, está bien movida estas semanas y va agarrando cada vez un poquito más de vuelo y más vertiginosa. Así es. Bueno, muy buenos días, Claudia. Encantado de participar en este espacio de conversación política, como llamas tú, del Diario Financiero. Senador, para partir, comenzar preguntándole en realidad, a propósito de los proyectos que están en tramitación, ¿qué mirada tiene usted respecto ya, queda menos de un año de gobierno? Y me pregunto, ¿cómo ve usted el proceso legislativo en el sentido de que a qué le ve posibilidades de avanzar y a qué no? ¿O hay algo en lo que se pueda avanzar o usted cree que ya la agenda legislativa a propósito de ser año electoral está cerrada? A ver, la pregunta es bien amplia, Claudia, porque hay muchos proyectos siempre en curso y en trámite Pero en el, algunos más importantes que en el, otros. en el Congreso. Entonces, tratando de elegir algunos que sean particularmente relevantes, en mi opinión. En primer lugar está lo que se llama el proyecto de reforma política o reforma electoral, que es un tema al cual nosotros le damos muchísima importancia, que está hoy día radicado en una reforma constitucional, de la cual yo en parte soy mocionante, y que tiene que ver justamente con poner umbrales mínimos de votación en los partidos políticos para que puedan elegir parlamentarios, y también algunas otras normas que de alguna manera fortalecen a los partidos políticos, evitan la dispersión demasiado grande de partidos que finalmente redunda en una dificultad para cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda, de formar acuerdos, de tener una mucho mejor vinculación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Ese es un proyecto que debiera votarse la próxima semana, justamente en el Senado, y yo diría que con bastante probabilidad va a ser aprobado en el Senado de la República. Y de ahí nos vamos a la Cámara de Diputados, donde ya se escucha que podría haber dificultades, particularmente con la norma del umbral, este 5% como requisito mínimo para poder elegir, para que los diputados que sean elegidos por ese partido puedan efectivamente ejercer el cargo. Esa es un área en la que vamos a seguir insistiendo y ojalá los diputados logren consensos. Si ellos consideraran que hay que hacer alguna modificación, alguna transición especial para que esto se aplique en su totalidad, nosotros por supuesto que estamos dispuestos a analizarlo, pero tenemos la firme con voluntad y sobre todo la convicción de que Chile debe hacer modificaciones en esto. Senador, permítame interrumpirlo Sí. para que vayamos por partes. Yo sé que hay varios proyectos más pero específicamente en el proyecto de reforma política, usted está siendo optimista respecto de que se votaría la próxima semana, la subsiguiente, entiendo, porque en realidad la próxima semana es regional. Después, inmediatamente a la vuelta de Vuelta la digital. regional. Y en ese sentido, senador, esta votación en sala se ha postergado, creo que esta semana fue la tercera vez, si no me equivoco, de que algún senador de algún partido pidió segunda discusión, pidió revisar un nuevo informe, en fin, han utilizado todas las herramientas que existen para postergar la votación, porque no existe ya acuerdo. O sea, si bien es muy transversal el respaldo del proyecto, finalmente ya al minuto de llegar a la sala, que se creía que iba a ser todo bien rapidito, finalmente no está siendo tan así, justamente por el tema del umbral, porque los partidos pequeños están viendo que para ellos es un riesgo, efectivamente, aprobar un proyecto que hable del umbral, que
que los podría dejar fuera del Congreso en la práctica. ¿Usted cree que efectivamente, y ya se da prácticamente por muerta al punto que se dice que el ministro Elizalde ya tiene un plan B para salvar este proyecto? ¿Usted cree que en realidad con estas trabas del umbral específicamente, existe alguna posibilidad de que se apruebe, de que avance este proyecto realmente? A ver, vamos por parte, Claudia. Lo primero es que efectivamente se ha demorado la votación en la sala del Senado un par de semanas más de lo previsto, porque existen ciertos derechos que tienen las bancadas, sean bancadas grandes o bancadas chicas, que permiten justamente una cierta postergación. Una de las alternativas es lo que se llama pedir segunda discusión, que si un comité lo pide, se le tiene que dar y por tanto inmediatamente se posterga la votación. Y después también existe el derecho por una sola vez de aplazamiento de la discusión. Todas esas alternativas ya se usaron y por eso es que podemos tener prácticamente la certeza de que volviendo de la semana distrital, este proyecto va a ser votado. Tal como dices tú, en el Senado esto muy probablemente se apruebe y en la Cámara de Diputados van a existir dificultades porque ya se ve que hay grupos que no están convencidos de esto, en particular de lo del umbral. Sí. Y por eso es que aquí hay que hacer ciertas distinciones. Puede que se aprueben otras materias respecto de consolidación de partidos, de qué es lo que ocurre si es que algún parlamentario abandona su partido político o algún independiente que entró por una determinada bancada se va cambiando de bancada. En fin, todo este tipo de situaciones que le quita solidez a los partidos políticos son temas que queremos que se vayan avanzando y queremos y vamos a hacer todos los esfuerzos para ello. Paralelamente, es posible que también hagamos algunas modificaciones y que sería otro proyecto que ya no es de reforma constitucional, sino que probablemente algún proyecto de reforma a la ley de votaciones y escrutinios populares, que también van en el mismo sentido y que pueden, por ejemplo, volver a poner normas un poco más estrictas respecto de cuándo, cómo se forman partidos políticos. En algún momento, años atrás, se bajó el umbral de firmas para formar partidos políticos. Se bajó a la mitad, era el 0,5% del padrón respectivo, ahora es 0,25%. Bueno, revisar ese tipo de cosas creo que también está en la voluntad de todos quienes actuamos en política. Fíjate que más allá de ser más de izquierda o más de derecha, creo que hay una voluntad muy grande, podemos disentir en algunos mecanismos, pero yo veo una voluntad muy grande de los partidos grandes y también partidos más pequeños de ir consolidando y de darle el peso que requiere una buena democracia a partidos políticos más representativos que permitan efectivamente un mejor trabajo legislativo y con eso un mejor nivel de gobierno en el país. En ese sentido, senador, cuando se empezó a debatir y se llegó a este diagnóstico prácticamente unánime de que era necesaria una reforma política para darle gobernabilidad al Congreso, particularmente a la Cámara, que es donde más se producen estas dispersiones de voto y donde hay mucho más partido, y para avanzar en materia de acuerdos, que es lo que ha costado mucho en este gobierno, en el anterior también, y que podría ir profundizándose este problema. ¿Usted siente que tiene la convicción de que la reforma a la que ustedes están promoviendo efectivamente contribuye a mejorar la democracia? Porque el otro día yo escuchaba al senador Rojo de Debars que decía que en sus propuestas ninguna contribuye a lo que en principio se buscaba, que era efectivamente darle gobernabilidad al Congreso y poder alcanzar acuerdos que permitan avanzar en distintas áreas del país. ¿Usted tiene la convicción de que es así? ¿De que este proyecto contribuye a eso? Tengo tan convencido estoy, Claudia, de que yo soy parte de los emocionantes.
Esto no se trata de que en Chile existan dos partidos. Hay países, claro, en Estados Unidos están los demócratas y están los republicanos y no hay más. En Inglaterra están básicamente liberales y conservadores y no hay más. Pero en países con sistemas proporcionales como el nuestro, hay más partidos. Pero hay una línea, que por supuesto que no es una línea fija, ni tajante, ni evidente, de hasta dónde es razonable tener división y subdivisiones de partidos, cuánto el sistema político debe de alguna manera evitar o no evitar que de un partido finalmente aparezcan dos partidos, tres partidos, cinco partidos, de que parlamentarios que son elegidos en una determinada tienda política, si a sola voluntad deciden abandonarla y cambiarse de partido o incluso de sector político. Bueno, todas esas cosas traen efectos en la calidad y en la consolidación de la política, de los partidos y de la posibilidad efectivamente de dar una mejor gobernanza al país. Y por lo tanto, son temas que debemos evaluar. Este tipo de normas, de umbrales mínimos, de elegibilidad, de sanciones a quienes abandonan los partidos, no son ninguna novedad en los países y las democracias más avanzadas del mundo. Y por lo tanto, estamos tratando de tomar elementos que nos puedan efectivamente permitir consolidar mejores partidos. Esto voy a decir algo que es bastante obvio. La buena política necesita de buenos políticos. Los buenos políticos necesitan estar en buenos partidos políticos. Y toda esa cadena se logra con estímulos institucionales, en comportamientos institucionales que permitan eso. Si nosotros nos llenamos, por muy valiosas que sean las personas, pero nos llenamos de puros liderazgos individuales que no, que simplemente no aceptan y no necesitan de alguna manera socializar proyectos más globales a través de partidos políticos, bueno, se hace mucho más difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo en cualquier tipo de tema. Y por lo tanto tengo la convicción de que esta es una reforma que debe fructificar. A lo mejor no vamos a lograr todo lo que queremos, pero mientras más se pueda avanzar, estaremos dando sin duda un buen paso para nuestra democracia. Senador, en ese contexto de lo que plantea, ¿también son necesarios los partidos políticos fuertes para contribuir a una mejor democracia? Y se lo pregunto porque en Chile los partidos políticos, en realidad la gente que milita en partidos políticos es el 1% o menos incluso. Entonces, de repente como que pareciera que existe, no pareciera, está demostrado que existe poco interés por militar, pero la democracia, muchos políticos plantean y analistas que requiere de partidos fuertes. ¿Cómo se conjuga eso? A ver, sin duda que la democracia requiere de partidos fuertes y de partidos representativos y de partidos que tengan la responsabilidad real de sacar adelante proyectos por el bien de su respectivo país. Es cierto también, Claudia, de que existe una desafección de la ciudadanía hacia los partidos. Y las militancias, el nivel de militancia, efectivamente es bajísimo en relación a la población, a la población que puede votar. Pero esto no es algo tan exclusivo, este problema no es exclusivo de Chile. Teníamos la visita de destacados políticos alemanes hace un par de semanas atrás, y nos decían, bueno, la CDU, que es el principal partido alemán, desde la posguerra hasta el día de hoy, bueno, también ellos ven que hay un envejecimiento del padrón de militantes muy notorio, muy notorio. Las nuevas generaciones como que no encuentran los estímulos o no ven la suficiente importancia de participar en partidos políticos. Y esto tiene que ver muy probablemente con toda la revolución en las comunicaciones, en que cada cual pareciera no necesitar, entre comillas, representantes. Y todos esperan individualmente resolver sus propios problemas y bueno, y para eso cuentan con todas las herramientas tecnológicas con las que antes no se contaban. Y por lo tanto, probablemente lo que está en algún punto en crisis
es este concepto que es clave en las democracias occidentales, que es el concepto de representatividad, de que tenemos que entender que tenemos democracias representativas, es decir, que la ciudadanía elige representantes que son diputados, que son senadores, que tienen la obligación de llegar a acuerdos, de promover ideas, de generar políticas públicas que de verdad le hagan bien al país. Existe la tendencia hoy día de decir, pero si yo no necesito representantes, yo me organizo, como cuesta poco organizarse por una determinada causa, que puede ser desde vinculado, no sé, a la protección de la naturaleza, otros para el emprendimiento, otros pueden ser para protección de animales, otros para investigación y desarrollo, otros para causas universitarias, otros para causas colegiales, en fin. Entonces dice, ¿para qué necesito los partidos? Si yo hago un grupo de WhatsApp, de Instagram, qué sé yo, y genero movimiento. Eso, efectivamente, es verdad, eso ocurre. Y la posibilidad de organizarse hoy día es muy inmediata, es muy fácil, sin mayores costos. Pero eso no significa que el concepto de democracia representativa, que es propio de todo nuestro sistema y nuestro andamiaje político occidental, no estoy hablando ni siquiera de Chile, estoy hablando de todo Occidente, es clave volver a valorizar. Y ese es un deber, probablemente desde los colegios, en educación cívica, en las casas, debemos hacer entender a las nuevas generaciones. La democracia occidental es una democracia representativa y ese concepto de representación se hace a través de partidos políticos. Si abandonamos o dejamos de valorar eso, la verdad es que vamos a tener problemas y vamos a tener mala calidad de democracia. Senador, ¿a qué atribuye usted que no solo la gente como se esté perdiendo el valor que se tenía por la democracia occidental, sino que más aún las encuestas están dando cuenta de que la gente estaría valorizando cada vez menos la democracia como forma de gobierno? O sea, cada vez acercándose más a la figura o a la idea de gobiernos autoritarios. ¿Qué le parece a usted que se esté produciendo ese fenómeno y a quién lo atribuye en el fondo? O sea, ¿cuánto tienen que ver los políticos en eso? Bueno, creo que en la última CEP, la que conocimos hace un par de semanas, la gente aparece nuevamente valorando fuertemente la democracia. Pero, más allá de encuestas más, encuestas menos, hay una correlación que es muy clara, Claudia. Cuando la democracia de un país, es decir, los partidos políticos, el parlamento, el poder ejecutivo, no logran dar respuestas reales y que la gente pueda percibir, donde la gente obviamente dice, bueno, esto no me sirve. Y cuando dice esto no me sirve, empieza a poner sus esperanzas en liderazgos de características más, voy a llamarlas genéricamente más mesiánicas, de gente o personas que tienen una capacidad comunicacional específica muy grande y que prometen resolver todo muy rápido, muy fácilmente, saltándose las reglas y que la democracia no existe, que los políticos son todos unos inútiles y el discurso antipolítica normalmente de todas esas personas que tienen ciertos rasgos mesiánicos, empieza a ser fructífero en todos aquellos lugares en que la política formal de partido, de congreso, de parlamento, etcétera, no logra dar respuestas concretas a la ciudadanía. Por eso es que en todos estos proyectos de mejora de nuestro sistema electoral y político, nos estamos jugando algo muy importante, que uno puede llamar representatividad, pero también es la valorización de lo que significa un Congreso. Pero el Congreso debe hacerse cargo también de que debe dar respuestas. El Poder Ejecutivo democráticamente elegido tiene que hacerse cargo de que tiene que dar respuestas concretas, porque de lo contrario, la población, que es gente normal, de sentido común, dice, bueno, ¿por qué sigo invirtiendo? ¿Por qué sigo dedicándole tiempo y dándole el voto a instituciones y a personas que finalmente no, más allá de discutir y de salir en la tele, no logran resolver problemas concretos? Y es ahí donde aparecen estos liderazgos mesiánicos que son muy complejos, que deterioran a la larga y a la corta
mucho la convivencia, la calidad democrática y la institucionalidad de los países. Y eso es algo que nos debiera llamar la atención a todos y que ojalá todos colaboremos en que simplemente no ocurra. Estos liderazgos mesiánicos que menciona, senador, los estamos viendo ahora a propósito de la carrera presidencial en la derecha y en la izquierda. No quiero, ¿Son patrimonio de Claudia, algún sector? no quiero, Claudia, calificar de mesiánico a nadie que esté hoy día en la disputa presidencial, pero los liderazgos mesiánicos, en términos genéricos, pueden venir desde el lado derecho o del lado izquierdo. No tienen color. De hecho, pueden ni siquiera tener una ideología demasiado clara. Algunas pueden ser por el lado nacionalista, otros pueden ser mesiánicos con un componente religioso muy grande, otros pueden ser, en fin, pueden tener características de todo tipo o a veces elementos de izquierda o elementos de derecha, en fin, son liderazgos simplemente que a través de una personalidad, un discurso y una escenografía apropiada, la gente percibe erróneamente de que efectivamente puede llegar a resolver todo de manera fácil, cuando la experiencia nos dice que eso nunca es así. ¿Cuánto contribuye esta mirada negativa cada vez más que están teniendo los chilenos, en este caso en particular, acerca de los políticos y la política, de los gobiernos, de la democracia? Casos como el que estamos viendo ahora nuevamente, del caso Procultura específicamente, que de alguna manera está sacando a colación algo que pensábamos que después del 2016 habíamos superado, que tenía que ver con el financiamiento irregular de la política. Eh, ¿Qué tan grave es este caso a raíz de lo que usted comentaba y del diagnóstico que hacía respecto de la democracia, los políticos y la representatividad? A ver, la gente, y no tiene nada de raro, todos esperamos lo mismo. Uno podrá tener políticos más inteligentes o menos inteligentes, más efectivos o menos efectivos, que hablen mejor o hablen peor. Pero lo que debiera ser una base, y es lo que espero yo, espera tú y esperamos todos, es que quienes ejercen cargos públicos al menos sean personas honorables y honestas y que no aprovechen el cargo para enriquecimiento personal o desviar dineros públicos a el partido al que uno pertenece. En fin, en esto hay que ser extremadamente cuidadoso. Y por lo mismo, todo lo que tiene que ver con el llamado caso fundaciones, que no es solo Procultura, es Democracia Viva y son varias más involucradas, producen es otra escalada más en producir una decepción total por parte del ciudadano común y corriente que ve que sus representantes, sean ministros, sean gobernadores, sean cores, sean, bueno, lo que sea, políticos en general, llegan a cargos y empiezan a abusar de los recursos fiscales en cientos y miles de millones de pesos sin que haya una explicación para ello. Y eso produce una desafección gigante. ¿Por qué yo voy a, pensémoslo desde el sentido común, por qué yo voy a jugarme, por qué yo voy a militar, por qué yo voy a respaldar tanto a fulano, sutano, izquierdas y derechas, porque al final terminan todos metidos en el mismo saco? ¿Por qué voy a estar apoyando y jugándome la vida por gente que aparentemente, cuando llega a cargos importantes, lo hace básicamente para aprovecharse de los recursos públicos? Y esto es particularmente terrible, Claudia, porque yo sigo pensando y tengo el convencimiento de que la mayoría de quienes estamos en política lo hacemos de buena fe, tratando de hacer las cosas bien y no abusando jamás de los cargos que tenemos, menos para apropiarnos de recursos públicos. Entonces, los casos Procultura, Democracia Viva, etcétera, tienen la pésima consecuencia de tirar otro manto de gigantescas dudas en la población que simplemente dice y engloba, simplifica
diciendo, bueno, todos los políticos roban. Y esa señal es fatal para una democracia sana. ¿No podría también considerarse una irresponsabilidad de parte del mundo político en general, más allá de sectores políticos, el apuntar, por ejemplo, ya a que ha habido financiamiento irregular de la política cuando todavía, en el caso específico de Procultura, está en investigación, pero desde la oposición, por ejemplo, se hace ver como si fuese un hecho que este caso, que el presidente de la República ha estado involucrado en financiamiento irregular de la política, por ejemplo. ¿No contribuye eso también eh, al desprestigio de los políticos? ¿Por qué no esperar a que la justicia defina, llegue a una sentencia eh, antes de hacer una acusación? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, no sé si en el diario leí justo hoy día que ustedes como Chile Vamos tienen una campaña que dice devuelvan la plata en redes sociales, que seguramente muchos chilenos piensan eso y representan la mirada de muchos chilenos, pero a lo mejor no habría que ser un poco más cauto y esperar a que la justicia termine el proceso y sepamos con toda claridad si es que hubo efectivamente irregularidades, si llegan a la moneda o no. A ver, a mí, Claudia, me gusta ser particularmente cuidadoso con las palabras, las expresiones y los juicios de valor que se hacen en este tipo de cosas. En el caso de fundaciones, hay ciertos datos que son absolutamente ciertos, ¿ya? De que el año 2022 hubo un traspaso absolutamente inusual a fundaciones, es un dato, para que todos lo tengamos claro. El promedio, y puedes tomar los últimos 2 gobiernos de Piñera, los últimos 2 gobiernos de Bachelet, y es una historia larga, los gobiernos regionales habitualmente traspasaban del orden de el 4% de sus recursos, 5%, en ese rango más o menos estaban los traspasos a instituciones privadas, que muchas veces son necesarios, no, ahí no tenemos objeción. Pero repentinamente, esto que era un 4, un 5%, salta a un 23, 24, 25%. Hubo gobiernos regionales que traspasaron a este tipo de fundaciones casi la mitad de su presupuesto. Y eso es una anomalía que por supuesto que hizo prenderse todas las luces. Y ahí empezaron a verse pagos de valores que no correspondían. Empezó a verse que en realidad esto no había pasado por ningún filtro de institucionalidad, ni por Contraloría. Muchos de estos proyectos eran asignaciones totalmente directas, no pasaban tampoco por el CORE, una anomalía institucional absoluta. Y además después empiezan a conocerse todos estos lazos de amistad o de pertenencia a un mismo grupo político. Y después fuimos a ver detalles y la verdad es que empieza a verse que eran traspasos millonarios para proyectos que en verdad no causaban ningún impacto relevante en la comunidad y se estaban traspasando cientos o miles de millones de pesos. Yo voy a contar en el Maule, por ejemplo, a una fundación que no es, máxima, no es ni Procultura ni Democracia Viva, otra. Programa millonario. Título del programa, mejorar la sensación de seguridad de la población. Punto. Que ya es bastante bajo. Después uno empieza a mirar, bueno, casi la cuarta parte de los recursos del programa era para catering, es decir, para café, pastelito, pedazos de torta, queque, jugo. La cuarta parte. Y después, además, nos encontramos con cartas entre funcionarios del gobierno regional y de la fundación respectiva, exigiendo que para que este programa funcionara, debía contratarse a fulano, sutano, mengano, qué sé yo, que eran, por supuesto, vinculados o familiares o amigos o militantes de determinado grupo político. Entonces, los antecedentes, y es por eso que finalmente la Fiscalía está acusando de asociación ilícita, los antecedentes son graves, son graves. Mira Procultura, Claudia, este programa de
creo que son 1.600 millones de pesos en el gobierno metropolitano. Sí, iba a llegar a eso. Que se hizo, que llega y se financió en 2 minutos. En 2 minutos. Para título del proyecto, prevenir el suicidio. Tú dices, bueno, es como curioso, voy a decir que es curioso el título del programa. 1.600 millones de pesos. Y resulta que se gastaron, bueno, o sea, solo se han rendido 500, creo. O sea, hay 1.000 millones de pesos que todavía nadie sabe dónde están, para qué fueron. Y ahí empiezan todas estas relaciones. Ahora, bueno, ahora todos dicen que no eran tan amigos del famoso Alberto Larraín, pero A eso quería llegar, senador. Mire, él era el hombre de los 1.000 amigos hace un año atrás y ahora no y tiene ahora ya no. ningún amigo. Ahora ya no tiene Pero, amigos. pero lo que quiero decir, porque uno termina como riéndose de esto, pero la verdad es que no tiene nada de divertido, porque finalmente es un abuso, es un despilfarro, son proyectos muy mal que yo creo que no pasan ningún filtro, sinceramente, de inversión social, de impacto en la comunidad, y son platas muy grandes, porque si tú me estuvieras hablando de, ya se equivocaron en 3 millones de pesos, ya bueno, ya, se equivocaron en 3 millones de pesos. No es bonito, pero ya, no es tanto. Pero cuando me dicen que estos fueron 1.600 millones de pesos, ya estamos hablando de otra magnitud, y esto en muchos gobiernos regionales. Entonces, de que esto pinta mal, es evidente que pinta mal. Por eso los tribunales, de hecho, a la diputada Pérez la tienen con arresto domiciliario. Por eso es que la Fiscalía dice, ¿sabe qué? Aquí estamos frente a una asociación ilícita. Yo llego hasta ahí. Por supuesto, el que define finalmente si lo hubo o no lo hubo, o quiénes están de verdad involucrados, son los tribunales de justicia. Y cuando el gobernador Orrego dice, el estafado soy yo, como representante del gobierno regional, muy bien, tal como lo dije hoy día en la mañana en alguna radio, él tiene todo el derecho, el legítimo derecho, de demostrar que fue así. Pero estamos frente a una situación completamente anómala desde el punto de vista institucional, montos involucrados, la poca pertinencia de estos proyectos, las adjudicaciones directas en 2 minutos sin que hubiera licitación, en fin, son puras señales muy, muy negativas de cómo se administraron las platas en muchas partes del país. Senador, yo se lo preguntaba porque, y si lo digo de la ignorancia total, porque efectivamente usted ahora mencionaba al gobernador Orrego, pero se lo preguntaba porque su sector se ha enfocado mucho en la supuesta amistad que había entre el presidente y Alberto Larraín. Por lo tanto, vinculan a personajes del Frente Amplio con este señor Larraín, pero nunca lo he escuchado hacer una crítica respecto del hecho de que él parte, aparentemente, por lo que uno lee, si tampoco es que lo conozca, por lo que uno ha leído, él parte desde la democracia cristiana, efectivamente, trabajando con gente de la democracia cristiana, eh, pero el foco de la oposición está puesta en el Frente Amplio. Entonces, da la sensación de que hay ahí un prejuicio y que más que buscar saber la verdad de fondo y que se sepa qué pasó efectivamente con los dineros y qué sé yo, como que fuera más que nada un ataque político nomás. Mira, Claudia. A propósito de la campaña, a eso. Sí, yo no le sigo la vida, de hecho, ni tenía idea quién era Alberto Larraín hasta hace poco. Y la verdad es que no me importa a mí si él fue o es de demócrata cristiano, si es que es o no fue militante de algún partido del Frente Amplio, si tiene mayormente amigos en un lado o en otro lado, o simplemente una persona que tiene o tenía una habilidad enorme para hacerse amigos que tuvieran suficiente poder e influencia como para hacer todo este tipo de martingalas con la Fundación Procultura, conseguir recursos millonarios y eventualmente no usarlos o no rendirlos como correspondían. Y en esto yo quiero hacer una precisión. A mí me parece que el presidente Boric ha sido
ha hecho declaraciones correctas respecto a este caso y no se ha subido a ninguna teoría conspirativa, ni ha criticado al Ministerio Público, ni ha criticado a los jueces. El presidente se ha mantenido en su posición de colaborar, por supuesto, decir todo lo que yo sé, lo voy a decir, y espero que así sea y que todos quienes lo rodean a él también mantengan esa misma política. Pero acá, si es que hubieran gobiernos regionales, incluso del lado nuestro, que de alguna manera cayeron en el juego de alguna fundación, esto también se tiene que investigar, Claudia. Yo en esto no tengo, no, no miro con una regla para uno y otra regla para otros. El tema, y vuelvo al origen de tu pregunta, el tema de la honestidad, del rigor en el manejo de los recursos públicos, me parece básico para una buena democracia. Si no, simplemente no sacamos nada. O sea, si la ciudadanía sigue pensando, y las encuestas lamentablemente lo dicen así, que todo, lo voy a decir así bien crudamente, de que todos los políticos roban, bueno, estamos frente a un problema severo, 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 porque las personas que roban evidentemente no tienen ningún prestigio ante nadie, y no podemos exponer a toda la clase política a eso, cuando además yo tengo el total convencimiento de que la mayor parte, la inmensa mayoría de quienes nos dedicamos a la labor pública, solo queremos efectivamente hacer bien nuestro trabajo y ninguno de nosotros está dispuesto a hacer mal uso de recursos públicos. ¿Cuánto de esto que está pasando ahora, de alguna manera, le da ventaja a la oposición en el marco de la campaña presidencial? Buscado o no, o sea, da lo mismo, en un análisis frío. El gobierno actual, y no voy a decir nada muy novedoso, nunca ha logrado tener mayor popularidad en la población que con la que partió. Es decir, el presidente Boric siempre partió con una base de apoyo del orden del 30% de la población, y la verdad es que un poquito más arriba, un poquito más abajo, siempre se ha mantenido más o menos en ese rango. Y por lo tanto, todos los candidatos que de alguna manera son los candidatos que prolongan la acción del gobierno, una Carolina Toá, que fue la ministra de Interior del gobierno, la Janet Jara, que fue ministra del Trabajo de este gobierno, Gonzalo Vinter, que es parlamentario fundamental de apoyo a este gobierno, en fin, ellos naturalmente van a cargar con los aciertos y errores de este gobierno y con la percepción ciudadana de este gobierno, de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal. Y por tanto, ese creo que es el juicio de valor más grande que hace la ciudadanía. Ahora, que gente vinculada al gobierno esté eventualmente involucrada en todo en este escándalo actual de las fundaciones, evidentemente que no los ayuda y más bien los perjudica. Pero creo que la apreciación general de lo que ha hecho este gobierno, la ciudadanía ya la tiene de alguna manera fija, y por lo tanto tengo el convencimiento de que el próximo gobierno no va a ser del signo de este, sino que va a haber un cambio. Contexto, senador, ¿usted siente que está ganada la presidencial? Y se lo pregunto a propósito del hecho de que hasta ahora, no sabemos cómo va a llegar a lo mejor a la primera vuelta, pero hasta ahora hay 3 candidaturas presidenciales de la derecha y eso a lo mejor podría ser un poco más compleja la llegada de materia a primera vuelta y su paso a segunda vuelta. A ver, vuelvo a decir, yo tengo el convencimiento de que Chile no va a querer prolongar el signo político de este gobierno. Hay una mirada crítica que se ha extendido ya por más de 3 años, por 3 años y medio, y por tanto yo creo que eso está instalado y no creo que de alguna manera los herederos del gobierno del presidente Boric tengan posibilidad de ganar en las elecciones de fin de año. Y creo, por lo tanto, que va a haber un cambio de signo político que va a gobernar la centroderecha o la derecha en
en las próximas elecciones y tengo la esperanza de que esa persona sea Evelyn Matei, a quien creo que por lejos tiene las mejores capacidades, trayectoria y experiencia para liderar un gobierno que le haga bien al país. Ninguna campaña está, por supuesto, ganada o perdida de antemano. Pueden pasar mil cosas. Como todos dicen, 24 horas en política ya es algo extenso. Pero yo creo que si Evelyn Matei sigue concentrada en su campaña, generando contenido, generando equipos, estoy seguro de que la ciudadanía va a valorar eso y que va a terminar eligiéndola como presidenta del país. Y en ese contexto, ¿cuáles son las ventajas que tiene Evelyn Matei respecto de los otros dos candidatos de derecha? A mí me parece que las ventajas son genéricamente la trayectoria, equipos, el aprecio también que normalmente la ciudadanía le ha mostrado a Evelyn Matei, demostrado en encuestas de todo tipo. A mí me toca acompañarla en la calle y es muy notorio y notable el aprecio, un aprecio muy, muy espontáneo de la ciudadanía hacia ella. Y creo que le haría muy bien al país. Y yo creo que el país entiende que ella le haría muy bien al país si es que forma gobierno a contar de fin de año. Porque al menos José Antonio Kast viene del mismo tronco que Evelyn Matei, viene de la UDI, por lo tanto uno podría imaginar que tienen de alguna manera unas miradas similares respecto de algunos temas. Evidentemente que hay miradas similares en muchos temas, no diría que solo en algunos. Yo me gustaría pensar que hay muchos temas en los que pensamos, si no igual, muy parecidos, pero creo que la diferencia está justamente en la formación de equipos, a mí me parece que Evelyn Matei tiene una vocación de mayoría social, de representar a mayorías sociales mucho más grande de lo que es el Partido Republicano, que lo veo mucho más identitario y que le cuesta mucho más salir de posiciones y de rigideces que tienen en su, por así decirlo, formación o principios. Y la presidencia de la República exige este esfuerzo y esta capacidad de repente tener capacidad de abordar, de generar acuerdos, puentes con sectores políticos que no son exactamente los de uno, pero que permiten hacer mayorías, generar expectativas de mayorías ciudadanas que efectivamente permitan hacer un buen gobierno. Yo esperaría que el país efectivamente entre en otra etapa de salir de las posiciones más extremas. Creo que la última elección de alcaldes y concejales mostró un poco esa tendencia, espero que se profundice, para volver a posiciones más centradas que permitan una conversación más fluida, menos tensa, menos dialéctica, perdón por la palabra complicada, pero menos de polos, y que nos permitan volver a un camino de progreso en paz. Y para el progreso en paz, por supuesto, hay que tener capacidades, equipos, hay que solucionar de la mejor manera posible los temas de seguridad que agobian a la gente, pero también hay que ser capaz de liberar trabas económicas, de generar expectativas y sobre todo esperanzas de que Chile de verdad puede hacer las cosas mucho mejor. En ese contexto, y ya para cerrar, diputado, le hemos quitado harto tiempo, ¿le preocuparía tener que votar por José Antonio Kast? A propósito de que usted mencionaba que un día en política puede pasar muchas cosas y podría producirse un vuelco, en fin. ¿Le preocuparía? ¿Le iría con cierto...? No, a mí me preocupan cosas mucho más importantes que esas. Y lo que más me preocupa hoy es que efectivamente Chile tome rumbos que creo que son los oportunos y apropiados y que creo que estarían muy bien representados por Evelyn Matei y sus equipos.
Senador, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradecemos que se haya tomado este tiempo, que además nos pasamos en el tiempo, le quitamos más tiempo del que nos habíamos comprometido. Le doy muchas gracias y que no sea esta la última conversación y que antes de las elecciones y a lo mejor un poquito después de la primaria, cuando ya sepamos quién pasa del oficialismo a la primera vuelta, quién va a competir, podamos de nuevo conversar y analizar más en profundidad cómo va avanzando la carrera presidencial. Un millón de gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes, Claudia, y por supuesto, disponible a tener otra o varias más si es que es necesaria. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo, un millón de gracias. Y ahora nos despedimos, ustedes también. Ha sido un gusto y esperamos poder juntarnos en otro espacio político del Diario Financiero con otro político, política que nos ayude a entender la contingencia y a ver cómo va avanzando todo lo que tiene que ver con el tema presidencial. Así es que nos vemos en una próxima ocasión.